Bueno, chavales, yo creo que tocaba hacer un capítulo hablando de lo que está cambiando Argentina con Milei y para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a ver cuáles han sido pues, esos principales cambios. Lo primero que tenemos que decir es que antes de Milei teníamos una inflación por encima del 100% en Argentina en algunos periodos, ¿no? Tengo que opinar que para tener una inflación por encima de un 100%, la única forma de que esto se haya podido dar es que es una inflación, digamos, provocada. ¿Provocada por quién? Por la autoridad monetaria. Es decir, los que están imprimiendo ese dinero, pues están haciendo un uso, digamos, pues poco económico, poco ortodoxo. Están imprimiendo demasiado dinero y este es el verdadero origen de la inflación. Es la única forma de que un país tenga tanta inflación, ¿vale? Además, Argentina previamente tenía también un control de cambios y restricciones a la compra de divisas, tenía un débil crecimiento económico y pues una crisis de la deuda pública, digamos, recurrente. Eh, También cabe mencionar que el hecho de que el crecimiento económico fuera bajo tiene mucho que ver también con la inflación, que no digo que sea la causa. Tiene mucho que ver con la inflación porque al tener una inflación tan alta, la competitividad del país está bajando. Y esto hace que sea mucho más complicado exportar, entre otros de los múltiples, digamos, espectros de lo que implica tener baja competitividad, ¿no? Por otro lado, también es verdad que a nivel de los incentivos para el esfuerzo, la productividad y la creación de empleo, el sistema argentino era un sistema que tenía demasiadas rentas que desincentivaban el trabajo. Ojo, que yo no estoy diciendo que un subsidio para el desempleo sea necesariamente malo. Estoy diciendo que hay distintas formas de montar un sistema de estas características. Y hay que tener cuidado con no desincentivar en exceso tanto la producción como el trabajo. Es verdad que siempre que haya una protección para el desempleo, esto va a desincentivar un poco, pero hay formas y formas de hacerlo, ¿no? Bien, por otro lado, antes de Milei había una mayor intervención estatal en la economía. Por cierto, aquí algunos me dirán, oye, ¿y esto es bueno o es malo? Yo quiero deciros algo que siempre digo en mis clases a mis chicos y es que la intervención estatal per se no es ni buena ni mala. Siempre estamos hablando de que si es mejor que el Estado intervenga más o menos. Y a mí me gusta verlo más bien como que el debate debería estar en ver en qué se está invirtiendo y no tanto qué proporción de gasto público hay. Quiero decir, deberíamos de ver no tanto cuál es el porcentaje de gasto público, sino ver más bien en qué se está gastando ese gasto público. Bueno, sea como fuere, antes había más gasto público que ahora, al margen de que se esté gastando, ¿no? Bien, no obstante, decir que la parte de la emisión monetaria que se hacía también para financiar el Estado, teniendo en cuenta la realidad macroeconómica de Argentina, sí la tenemos que considerar como necesariamente mala. ¿Por qué? Porque es lo que está causando que la inflación sea tan alta, ¿vale? Es decir, no digo que siempre emitir un poco de dinero sea algo malo, pero emitir un dinero como para llegar a un 100% de inflación, pues evidentemente es un problema totalmente gigantesco, ¿no? Bien, de otro lado también había pérdida de reservas internacionales y depreciación del peso. Bueno, ¿qué cambios vino a prometer Milei a la economía argentina? Bueno, todos conocemos a Milei por ser un liberal. Entonces, Milei proponía liberalizar la economía, eliminar los controles y abrir los mercados, ¿vale? Su objetivo está también en reducir el gasto público y el déficit fiscal. Bien,
la parte de reducir el déficit fiscal, más que bueno o malo, yo creo que lo que hay que decir es que es necesario. En el caso de Argentina, con lo que tenemos, ¿no? También hacía promesas de dolarización, de dolarizar la economía. Esto yo creo que no es tanto como bueno o malo, sino quizás es algo más ideológico suyo. Aquí hace falta saber hilar muy fino, porque mucha gente sabe que Milei perdón, he hecho un spoiler. Mucha gente sabe que Milei es liberal, pero es importante que sepamos que hay dos grandes escuelas liberales, los de Chicago, monetaristas, y la austríaca. Y en el caso de Milei es austriaco, y los austriacos están en contra de que exista una autoridad monetaria, digamos, como un banco central. De ahí quizás esta propuesta de dolarizar la economía. Quizás es una de las que yo menos conozco y a lo mejor sus objetivos son otros. Si lo sabéis, pues dejármelo en los comentarios y yo pues os amaré. Ya os amo bastante, ¿vale? Pero os amaré bastante más si me lo completáis. Bien, y evidentemente, pues con Milei hay una mayor una expectativa de una mayor liberalización y de que se van a hacer reformas estructurales en la economía. A mí me gustaría, le he preguntado a la inteligencia artificial una cosa, le he dicho, dime cuáles han sido los principales titulares de prensa que podrían resumir aquello que Milei prometía, ¿no? Sé que también han habido una serie de pequeños escándalos de criptomonedas, pero no voy tan ahí porque esto es una cosa más personal, por lo que tengo entendido, y a mí me interesa a nivel macroeconómico lo que ha sucedido en Argentina, ¿no? Bien, pues he encontrado titulares que nos hablan de que Milei propone un shock económico y apertura de mercado. Shock porque, claro, va a hacer unas medidas agresivas. Y esto necesariamente pues, va a implicar un choque. Va a implicar que a corto plazo va a tener que romper y ser, digamos, transgresor, ¿no? Bien, luego hay titulares que nos hablan de que la economía argentina en crisis busca un cambio radical. La figura o la idea de cambio radical representado por Milei, ¿no? Luego hay titulares que hablan de incertidumbre y expectativa ante las propuestas del candidato libertario. Esto me resulta interesante como economista que soy porque nos hablan de incertidumbre porque parece que lo que va a hacer Milei es como muy distinto y muy agresivo, pero lo cierto es que no lo es. Milei no está inventando la rueda. Lo que pasa es que para Argentina sí es algo llamativo, pero las medidas de Milei son unas medidas, digamos, liberales que se han aplicado más o menos en muchos países y que además sabemos más o menos qué tipo de resultados pueden generar. Que ya os anticipo, si odiáis a Milei, que los resultados van a ser buenos. A largo plazo van a ser buenos. A corto plazo, algún problema va a haber, seguro, pero a largo plazo van a ser buenos. Bien. Otros titulares nos hablan de que los mercados reaccionan a las promesas de Milei y otros titulares nos hablan de debate polarizado, reformas profundas o riesgos de volatilidad. Bien, he buscado opiniones a favor de los que están a favor de Milei, ¿qué dicen, no? Nos dice, por ejemplo, he encontrado que quienes apoyan a Milei creen en la necesidad de terminar con el intervencionismo estatal y la inflación crónica. ¿Qué os puedo decir yo? Voy a tratar de ser súper objetivo. Acabar con la inflación crónica, si alguien os dice que no es necesario acabar con la inflación crónica, no es que tenga una opinión, es que es gilipollas. Quiero decir, un país no puede tener un 100% de inflación, ¿vale? O sea, esto es un problema macroeconómico descomunal. Entonces, que tú consideres que va a acabar con la inflación y que es algo bueno, me parece que yo como economista no lo puedo opinar, porque necesariamente es bueno que se acabe con la inflación, ¿vale? En cambio, acabar con el intervencionismo estatal. Bueno, yo creo que aquí puede que tengamos el Milei leyenda y el Milei realidad. ¿Por qué? Milei ha sido un poco, digamos, agresivo en alguno de sus mensajes, porque evidentemente él quiere ganar unas elecciones, ¿no? Entonces se ha presentado con una motosierra y quizás como muy exagerado, pero luego en la práctica yo estoy seguro de que va a reducir el intervencionismo estatal, pero eso no quiere decir que se vaya a eliminar el Estado.
que son dos cosas distintas, ¿vale? Es decir, Milei va a reducir el intervencionismo estatal, pero va a seguir existiendo un Estado y un sector público en Argentina, no me cabe duda, ¿no? Bien, además los que están a favor de Milei dicen que valoran su discurso de mayor libertad económica, reducción del gasto público y apertura de mercados. Bueno, la apertura de mercados, os prometo, como profesor de historia económica, que siempre, ay, es que yo recuerdo una vez que no, siempre trae buenos resultados. La apertura económica es positiva para Argentina y si hablásemos de lo contrario, pues os diría que el proteccionismo es malo. Aquí puede haber un oyente que diga, hombre, es que Borja parece que está hablando bien de Milei, entonces es que Borja va a ser de derechas. Oiga, no. ¿Por qué? Pues porque por esa misma regla de tres puede escuchar usted cómo hablo fatal del proteccionismo de Donald Trump hace a lo mejor 2-3 capítulos. Es decir, aquí estoy valorando la apertura del mercado. La apertura del mercado tiende a funcionar bien allá donde se aplique, ¿vale? Y me da lo mismo que queráis vincular a Milei con la izquierda o con la derecha, ¿vale? Por eso digo, si lo hace Milei la apertura lo veo bien. Si hace otro tío vinculado con la derecha como Donald Trump lo contrario, pues os voy a decir que eso trae malos resultados, ¿vale? En cuanto a la libertad económica, ¿el mayor mercado va a generar buenos resultados? Por mi experiencia os digo que seguramente sí, a largo plazo. A corto plazo va a traer buenos resultados y al mismo tiempo algunos problemas. Porque hay gente que está viviendo de una serie de rentas que está proporcionando el Estado. Entonces, suponiendo que sean rentas que hay que eliminar, yo no soy quien para valorar, no conozco todas las rentas, aunque tú elimines una renta que debes eliminar, a corto plazo va a suceder que pues van a generarse problemas, porque hay gente que está dependiendo de esa renta. Entonces, a corto plazo te puede aumentar gente en situación de pobreza, gente en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay quienes ven a Milei como una esperanza para estabilizar y potenciar la economía argentina a largo plazo. Por cierto, quizás yo, si me permitís que opine, creo que podría estar en ese bando. Yo creo que Argentina va a salir reforzada económicamente. ¿Por qué? ¿Porque me cae bien Milei? No. Yo os digo esto porque conozco muchos países que han aplicado ese tipo de medidas y sé que a muy corto plazo, pueden generar algún problema por lo que supone ese shock estructural, pero que a largo plazo tienden a generar muy buenos resultados para los países. Si alguno quiere profundizar en esto, porque no me lo estoy inventando, podéis buscar en este mismo podcast, por ejemplo, los capítulos que tengo sobre los tigres o dragones asiáticos, que son unos países poco conocidos como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, que aplican medidas pues similares en muchos aspectos a lo que está haciendo Argentina. Lo que pasa es que allí no se vende una idea tan radicalizada, pues porque Milei, aparte de ser economista, tenemos que reconocer que es un personaje. Es decir, Milei es un personaje que tiene una forma de comunicar que es como una parodia de sí mismo. Y entonces esto hace que a veces nos quedemos pues con ese momento en el que sale diciendo pues zurdos hijos de puta, este tipo de cosas, ¿no? Pero eso no le invalida como economista, ojo con esto, porque he escuchado mucha gente crítica en mi país, por ejemplo, desde la izquierda, pues atacando por ese tipo de cosas, y yo lo entiendo, porque en España no comunicamos así, pero es que tú tengas ese tipo de diálogo no te invalida como economista. Y además pasa otra cosa, y es que como político, en 2025, quizás te da puntos, porque los políticos son un poco lentos y sosos para el mundo que estamos viviendo. Por lo tanto, mi opinión, a corto plazo puede que hayan algunos resultados buenos y malos, a largo plazo van a ser buenos. Me juego lo que queráis. Bien, opiniones en contra que encuentro de la gente. Bueno, la gente que está en contra dice que algunas de sus propuestas pueden provocar una crisis económica mayor, caída del empleo y aumento de la pobreza. ¿Qué opino yo de esto?
Vale. ¿Crisis económica mayor puede provocar? Pues yo veo claramente que no. No. Porque peor que lo que había en sí mismo en el régimen de Argentina no se puede estar. Y me juego con vosotros lo que queráis. O sea, lo que queráis. Mi casa, aquí donde estoy, si hay una crisis muy gorda en Argentina por culpa de la medida de Milei, venís y os la doy para vosotros, ¿vale? Caída del empleo y aumento de la pobreza. A corto plazo es posible que sí. A corto plazo podría, aunque luego vamos a ver cifras y no se está produciendo, pero a corto plazo puede que haya un aumento del desempleo porque se están aplicando medidas de ajuste. Y también es posible que haya un aumento de la pobreza a consecuencia de lo del desempleo y a consecuencia de la gente que está viviendo de algún tipo de paga y la pierde, ¿vale? Pero a largo plazo esto va a ser bueno, es decir, va a generar más beneficios. Es decir, este aumento de la pobreza y este aumento del desempleo, y hablo porque por un lado conozco los modelos macroeconómicos y por otro lado os podría hacer una lista de países con años en los que ya hemos vivido modelos similares, ¿vale? Y conocemos las consecuencias que este tipo de políticas traen. Por lo tanto, insisto, ¿a corto plazo puede aumentar el desempleo y la pobreza? Sí. A largo plazo, lo más normal es que no. A largo plazo, lo más normal es que ocurra lo contrario, que disminuya la pobreza y disminuya el desempleo. Bien. Por otro lado, también leo que los que están en contra temen que la eliminación de regulaciones afecte a derechos laborales y sociales. No puedo decir lo contrario, es decir, es posible que alguna de estas regulaciones sea directamente y por definición un recorte de algunos de los derechos laborales. Lo que pasa es que recortar derechos de los trabajadores per se no es ni bueno ni malo. Quiero decir, estamos muy ideologizados con esto, ¿vale? Y entonces hay gente que está pro trabajadores y hay gente que hay pro empresarios. Entonces, los pro trabajadores, todo lo que sea recortar de los derechos de los trabajadores, lo ven mal. Y los pro empresarios, todo lo que sea recortar derechos de los empresarios, lo ven mal. Y yo como economista os digo, es que lo que hay que ver es una balanza equilibrada. Entonces, si ustedes me preguntan que se va a recortar un derecho de los trabajadores en un país y me decís, ¿lo veo bien o mal? Yo diría, pues depende, tendría que ver la realidad de ese país y el derecho en cuestión. Si puede ser un derecho que es muy legítimo o puede ser un derecho abusivo. Entonces creo que tenemos que tener la distancia suficiente para ver que no todos los derechos de los trabajadores son necesariamente buenos, al igual que no todos los derechos de los empresarios son necesariamente buenos. Vale. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo con que se puedan perder derechos de los trabajadores. Me parece algo lógico, sobre todo a corto plazo, ¿vale? Y luego, en cuanto a gente que está en contra, leo que algunos analistas consideran que sus ideas pueden aumentar la vulnerabilidad fiscal y financiera del país. Pero vamos a ver, ¿acaso es posible hundir más en la mierda a Argentina de lo que ya estaba haciendo el régimen anterior? O sea, en serio, tenemos un país que viene de un 100% de inflación. O sea, los analistas que dicen que no, es que Milei puede hacer vulnerabilidad fiscal y financiera del país, a los de antes no. Quiero decir, los de antes con un déficit fiscal de la hostia y una inflación del 100%, esos serán buenos para la economía. Venga, por favor. O sea, esa crítica es muy mala, ¿vale? Cifras. Las cifras, lo siento si os cae mal Milei, porque las cifras lo que nos están diciendo es que el cataclismo del corto plazo no se está produciendo, todo comienza a mejorar. Y como yo os he dicho antes, sabemos que lo peor era el corto plazo. O sea, si a corto plazo venía lo peor y lo que os voy a decir ahora es bastante bueno, pues a largo plazo viene una Argentina muy buena. Enhorabuena por los que lo vayáis a disfrutar. Fijaos, crecimiento del PIB, ¿vale? Entre 2018 y 2022, Argentina creció un 0,8% anual, que es bastante poco.
Bien, si me voy a lo que se prevé ahora mismo por parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en 2025 se prevé un crecimiento entre el 5,7 y 5,2%. Supongamos que es el 5,2%, que creo que es la última cifra. Bueno, pues entre crecer al 0,8 y crecer al 5,2, no sé si ven ustedes que la mejoría es muy fuerte, ¿vale? En crecimiento del PIB hay una mejoría muy fuerte, ¿vale? Siguiente cosa que tenemos que ver, tasa de desempleo. Recuerdan que era una de estas cosas que más nos preocupaba, ¿no? La tasa de desempleo en 2022 era del 7,9%. La tasa de desempleo que se prevé para 2025 es un 6,4%. O sea, que lo que iba a ser lo más grave, resulta que está mejor que antes. O sea, el desempleo ha bajado. Y esto es a corto plazo. Y me juego mi cosita redondita izquierda a que esto vaya mejor. Seguro, seguro. Porque ya os digo que lo peor es el corto plazo, ¿vale? Siguiente cifra que tenemos que ver, la inflación. Bueno, si yo cojo la del 2022, teníamos un 94,8%. Vale. Pues la inflación, bueno, si veis las cifras de la inflación es un auténtico, una subida, una bajada muy fuerte. Es verdad que en 2023, el año en el que Milei gana las elecciones, la inflación todavía subió, pero claro, es que la inflación no la puede controlar en un mes. Pero se puede ver en la gráfica que la inflación ya está bajando, la está controlando. Por lo tanto, mi conclusión, económicamente a largo plazo, Argentina va a mejorar con Javier Milei. A corto plazo están haciendo un esfuerzo y aunque las cifras vemos que han mejorado en todo, aún así, pues hay que ser conscientes de que habría personas que estaban cobrando una paga y la han perdido. Esta es una realidad que ha debido de suceder. Por lo tanto, no quiero decir que todos estén mejor porque no es verdad. Va a haber gente que esté peor. Pero macroeconómicamente el país está mejor. Y esto es el corto plazo. Como os he dicho, el largo plazo va a ser mucho, mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar la opinión de una persona que está viviendo en Argentina. Así que para mí es un enorme placer, un enorme gusto dejaros con Pía. Hola, Borja. Pues bueno, en cuanto a esto, cómo percibe mi entorno, para la clase trabajadora sigue siendo lo mismo. Yo soy trabajadora de una empresa privada y tengo mis otras cosas también de modo freelance. Eh, es lo mismo, pero sí se nota un recorte en los gastos públicos que se hacían antes, porque él es de corte libertario y bueno, es que dicen, bueno, acá hay libertad para todos, pero pero el Estado no lo paga. Entonces sí, en eso está bueno porque se han regulado muchas cosas que estaban corruptas. Creo que era la opción no la mejor tal vez, pero era la menos mala para todo lo que había, para no continuar, digamos, con el régimen kirchnerista que está desde el 2003 más o menos. La situación económica, no, a ver, porque las cosas, hay inflación actualmente, los medicamentos, después lo que es esencial, salud, sobre todo si es prepaga, educación privada, todo ha subido. Y bueno, con respecto a, ¿qué te puedo decir? A la comida y todas esas cosas, esos bienes esenciales suben diariamente. Yo no lo noto, creo que sigue habiendo inflación,
pero bueno, no creo que lo pueda solucionar porque son muchos años de corrupción. Está limpiando a la gente que vivía gracias al Estado injustamente. Y bueno, a largo plazo, mira, yo creo que el tipo va a acomodar las cargas, porque viene con una carga, una mochila enorme, pero ahora, bueno, le toca esto de ser un gobierno de transición. Yo creo que sí hay cosas buenas, por ejemplo, el tema de la ideología de género, no porque esté en contra de eso, pero sí estoy en contra de que lo paguemos nosotros con los impuestos. Por ejemplo, acá antes si eras trans y querías operarte, hormonizarte o lo que sea, te lo pagaba el Estado. Entonces ahora no. Si vos querés hacer algo de eso, o aborto, lo que fuese, págatelo. Sos libre, pero bancátelo vos. Así que bueno, esa es mi síntesis sobre el gobierno de Milei. Gracias.